Muy bien. Vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y el tema que tenemos para ahora es el de los primeros diáconos. Yo creo de que así al escucharlo a simple vista, pues suena como quien dice, mire, eso está fácil, pero una de las sorpresas con las que yo me he topado es de que a veces aquel tipo de cosas que uno considera que son fáciles, a veces como que tienen encerradas muchas más cosas a veces de las que nosotros nos imaginamos, ¿no? Y específicamente hablando acerca de los diáconos, es uno de esos temas que precisamente se presta para ese tipo de situación, ¿no? Entonces, hablando acerca de los primeros diáconos, vamos a comenzar viendo, por ejemplo, qué es lo que podemos entender por un diácono. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice en Hechos 6, 1 y 2. Hermano Hugo, si nos puede ayudar, por favor, con la lectura. Hechos 6, 1 y 2 es el pasaje que está en pantalla. Sí, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ok, muy bien, muchas gracias. Vea de que en este caso, para que empecemos a definir un poco y eso de lo de diácono, ¿de dónde sale? Fíjese que ahí lo que ocurre es lo siguiente, y es precisamente de que diácono, pues es una palabra griega no traducida, que precisamente lo que significa es servidor. Eso, así, en un significado básico, ese es su significado. Ahí está de que, por ejemplo, en el versículo 2 cuando dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, esa acción de servir, en el griego, pues es la palabra diaconeo, y de ahí pues está, por ejemplo, diaconeo es verbo, y aquí está la otra, mire, la palabra diáconos, que en este caso, ¿qué es lo que la palabra diácono significa? Entre otras cosas, significa quien ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un amo, sirviente, asistente, ministro, el siervo de un rey. Un diácono quien en virtud del oficio que le asigna la iglesia cuida de los pobres y se encarga de distribuir el dinero recaudado para su uso. Un camarero quien sirve comida y bebida. Eso pues es la definición que da uno el léxico de Strong en este caso, precisamente para hablar acerca de esa palabra griega de diáconos, ¿verdad? Que como le comento, es una palabra griega no traducida, que básicamente lo que significa es eso. Y una de las cosas interesantes, por ejemplo, al hablar acerca de los diáconos, es esto que está acá. Mire lo que dice Romanos 16, 1 y 2. Hermano Jaime, si nos ayuda con la lectura de ese pasaje, por favor. Romanos 16, 1 y 2. Con gusto, dice así la palabra de Dios. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Palabra de Dios. Entonces vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Vemos esa situación de que no solamente hay diáconos, sino que también acá en el libro de Romanos se habla acerca de Febe, que dice que es diaconisa. Entonces, en este caso, esta situación de los diáconos se ve que era un ministerio ejercido tanto por los hombres como por las mujeres. Y en este caso, pues el único caso que es mencionado de una mujer, pero que de por sí es más que suficiente como para poder tener nosotros claro de que las mujeres también podían estar incluidas en ese servicio, pues tenemos a Febe, precisamente que ahí el apóstol Pablo la menciona, que era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Y tal vez una de las cosas que llama la atención respecto de ella, bueno, primero la recomendación tan espectacular que Pablo hace de ella, ¿va? Porque dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Y mire, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, claro, era una mujer que tenía unas credenciales de servicio que para que Pablo se tome el tiempo para poder elogiar esa situación, pues definitivamente que era un caso muy especial. Ahora bien, siempre si seguimos hablando acerca de esta situación, ¿cómo se usa la palabra diácono? ¿Cómo se usa la palabra diácono en el Nuevo Testamento?
Fíjese que hay unos pasajes, la definición que estábamos viendo más atrás de la concordancia de Strong, ¿no? Que menciona que dice es quien ejecuta las órdenes de otro y todo ese tipo de situaciones. Vamos a darnos cuenta precisamente de algunos pasajes, no los vamos a ver todos porque son muchos, pero vamos a ver algunos pasajes del Nuevo Testamento en los cuales nosotros podemos ver cómo es que se usa la palabra diácono. Una de ellas está, por ejemplo, en Romanos 13:4. Hermana Claudia, si nos puede leer, por favor, Romanos 13:4. O va en tráfico. Si ve en tráfico, me dice y delegamos. No, el teléfono se me había quedado trabado. Romanos 13:4, porque eres servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Correcto. Vea de que en este caso, precisamente cuando habla acerca de las autoridades superiores, entiéndase de las autoridades humanas, Pablo viene y dice que son servidores de Dios. Y dice que es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Tal vez una de las cosas que queremos establecer a la luz de esto es precisamente que la palabra diácono, pues como que no estaba restringida únicamente a lo que tiene que ver con el servicio de la iglesia. Porque vaya, una de las palabras que nosotros muchas veces hemos oído hablando acerca de palabras griegas es esta palabra de doulos, precisamente para referirse a un siervo o a un esclavo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta palabra doulos generalmente hace énfasis en la cuestión de a quién es a quien estoy sirviendo. Mientras que en el caso de diácono, más que todo hace énfasis al tipo de servicio que estoy prestando, ¿verdad? Esa tal vez es, por decir así, una diferencia sutil que existe entre la palabra doulos, que es siervo, y que Pablo utiliza mucho para referirse a sí mismo, y respecto a la palabra diácono. En este caso vemos pues de que la palabra diácono se ocupa para referirse a las autoridades, a los gobernantes humanos, que en este caso Pablo dice que son servidores de Dios. Luego tenemos esta otra cita, mire, Romanos 15:8. Romanos 15:8. Hermano Hugo, nos ayuda por favor con esa cita. Romanos 15:8. Amén. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que dice? Se habla acerca de que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Aquí la palabra que se usa es la palabra diácono, o sea, vino a ser servidor. Vea de que en este caso, y por eso es interesante que no se hace tanto el énfasis de doulos, ¿verdad? Que es un siervo o esclavo, sino que en este caso se hace más énfasis en el tipo de labor que hace. Es por eso de que en ese caso, cuando habla acerca de que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, ¿qué es lo que sucede? Vino a ser servidor, dice, ¿para qué? Para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Luego tenemos otro pasaje también donde aparece esa misma palabra y lo tenemos en Juan 12:26. Juan 12:26. Hermana Gloria, ¿nos puede ayudar en la lectura o va en tráfico o alguna cosa así? Si no, para que deleguemos. Hola. Bueno, quizá en tráfico. Hágale. Hermano Jaime nos ayuda con esa cita de Juan 12:26. Pastor, dice así la palabra de Dios. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en este caso dice, si alguno me sirve, dice, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. En este caso, pues nuevamente tenemos que la palabra diácono, que lo que hace énfasis no es tanto a quién se sirve, sino el tipo de servicio que presta. Y luego fíjese que, por ejemplo, tenemos otros dos casitos más. Este caso es bien interesante. Miren, Mateo 20:26 y 27. Hermana Claudia, si nos hace el favor de leerlo, no lea las palabras griegas, solo lea el muy texto. Ok. Mateo 20:26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Correcto. Vea de que en este caso hay un juego de palabras en el texto griego que es bien interesante, ¿va? Porque ¿qué es lo que sucede? En el versículo 26, cuando dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ahí es la palabra diácono. Y el que quiera ser el primero entre vosotros
será vuestro siervo. Ahí sí es la palabra doulos, que es precisamente la que se ocupa para esclavo. Entonces, vea, bien curioso ese juego de palabras que a la hora de las horas, por lo menos en Reina Valera del 60, pues como que no, digámosle así, como que no mucho se hace énfasis de esa distinción. ¿Va? Se ve en el primer caso, dice, debe ser el diácono, debe ser el servidor, pero también en el versículo 27 le agrega el otro detalle cuando dice, debe ser vuestro siervo, debe ser vuestro esclavo. Y fíjese que esto es bien interesante si tomamos en cuenta de que es Jesús mismo quien precisamente nos dice que debemos de hacer ese tipo de cosas. Yo a veces les he comentado, por ejemplo, en más de algún estudio, de que últimamente existe la tendencia de la gente a querer usar títulos así pomposos, ¿verdad? Aquello de que el apóstol, ¿cómo se llama? El evangelista y cosas así por el estilo. Y Pablo, que tenía todas las credenciales para ser apóstol, él cómo se identificaba, siervo de Jesucristo. Y es un título que no mucha, por lo menos no a mucha de esta gente que le gusta usar ese tipo de títulos, no a mucha de esta gente le gusta utilizar, ¿va? Pero vemos de que Pablo lo usa, bueno, y Pablo todavía dice siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, ¿va? O sea que para él el apostolado, a pesar de que sí era apóstol, sí tenía todas las credenciales, pero él entendía pues de que la clave precisamente, así como dice el Señor, de que para poder ser grande, pues hay que ser servidor, ¿va? Hay que ser servidores, por eso de que vemos de que Pablo tiene esa apreciación. Dígame, hermana Claudia. Como la palabra apóstol ahora se ha malinterpretado, ¿verdad? Porque Pero, la verdad que la palabra apóstol en el ámbito o en el ambiente que se definió era de alguien que iba a enseñarle a un pueblo conquistado toda la cultura, las tradiciones, las leyes del gobierno romano, del imperio. Y a ese se le dominaba apóstol, el que iba a presentarle el nuevo reino a la ciudad conquistada. Entonces, el apóstol en realidad debería de ser eso, el que está enseñando todas las enseñanzas del reino de Jesucristo. diga, en este caso del reino de Dios, ¿verdad? Que es el que viene a enseñar. Y fíjese que hay una cosa bien interesante, de que vaya, por ejemplo, en el libro de Efesios, cuando se habla acerca de que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hay una cosa que a mí me llama la atención, de que cuando menciona esos ministerios, después dice en el versículo 12, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. O sea que el apóstol no era un título de señorío, sino que era un título de servicio. Entonces ahí en ese aspecto a veces el problema de que hay quienes ocupan la palabra apóstol, pero aquello como quien dice, mire, respéteme porque yo estoy en un nivel bien alto. Cosa que se ve que en las escrituras la cosa no es así. En las escrituras se ve de que básicamente el apostolado, como cualquier otro ministerio, tiene como finalidad servir al pueblo de Dios, edificar al pueblo de Dios. No, o sea, no tiene nada que ver con el señorío. Bueno, inclusive el título de pastor, por ejemplo, usted se fija que el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, ahí en la primera de Pedro dice, no como teniendo señorío, dice, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces volvemos otra vez en ese sentido de que el título no era por aquel de que mire, no me toque, va, porque se va a morir si me tocan, como que si fuera el arca del pacto, va. No, sino que ese tipo de títulos eran en función precisamente de servir a los demás. Dígame, hermano Jaime. Pastor, pero pareciera, ¿no? Que por todo ese énfasis que hace, digamos, de las escrituras en lo que es el pastorado, y que pareciera pues que está delineando, digamos, los requisitos y las expectativas y el rol profile, por decirlo así, del que va a guiar a la iglesia aquí en la tierra, pero se centra mucho en eso, en el pastor. El tema de, digamos, de apóstol, ese nació y murió pues allá por los 12, ¿no? Y Ajá. ya no hace énfasis, mira, es que el apóstol es como que el primer nivel del apóstol es ser pastor y de ahí vienen otros requisitos, no, nunca cae en eso, pues ni siquiera se aborda el tema de, mira, para ser apóstol necesitas ser así, así, así. Ese término como que nació y murió con nuestro Señor en términos pues de los 12 que dejó, ¿no? Y de repente el último apóstol fue Pablo, pues el extraordinario, pues.
que ya después de la resurrección de nuestro Señor fue llamado, ¿no? Es que, Pero ajá, apóstoles terminaron, pues ese rol se acabó. o por Pastores lo, sí o, siguen, pues, pero o apóstoles por lo ya se menos acabaron. no, o por lo menos no como la gente lo entiende, porque generalmente la gente entiende que el pastor es el que está arriba de la pirámide y no se ve así. No se ve así, sino que se ve que es una función que estaba, bueno, incluso en el caso de los 12, estaban para qué, precisamente para velar que la iglesia se mantuviera por el camino recto, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, en Hechos 15, por ejemplo, cuando se dio aquel dilema de que si había que guardar la ley, ahí qué fue lo que hicieron. Entonces mandaron a llamar a los apóstoles. Y ya vamos a ver aquí uno o dos casitos en este tema que tenemos ahora, cómo se ve incluso en el caso de los diáconos, que le digo, le ponen un estándar, la escritura le pone un estándar, pero alto, ¿va? Ahora, ¿pero qué es lo que sucede? ¿Por qué la escritura le pone un estándar tan alto? Precisamente porque el diácono, según las escrituras, como que tiene dos o tres cositas que nosotros no estamos considerando, ¿verdad? Entonces, la idea es precisamente que nosotros podamos considerar eso. Dígame, hermano Hugo, perdón. O, No, no, no. No, no, yo digo que eh, uno tiene que prestar servicio. Yo creo que en estos tiempos en las iglesias lo único que se ven son rótulos. Después muy poca gente es la que sirve. así es tristemente, pero esa es una de las cosas de que se ve que lo que nosotros en las escrituras entendemos como títulos eran gentes que estaban para servir al pueblo de Dios, para en ese caso, vaya, la exposición que nos hacía nuestra hermana Claudia del apóstol, ¿no? Alguien que lleva al reino conquistado las leyes del nuevo reino. En este caso, ¿qué es el apóstol? Mire, ¿qué nos viene a predicar? El reino de Dios, ¿va? El reino de Dios y viene a enseñarnos cuáles son las leyes que rigen el reino de Dios, pero no porque por ello signifique, mire, está en una posición, es que es una cuestión muy humana el hecho de que a veces con nosotros como que quisiéramos que nos llamaran con títulos pomposos. De que, mire, hay gente que le diría, mataría quizás porque la gente se refiere a él como maestro. Ya, cuando le dicen maestro, olvídese, ya siente que vuela. Entonces son situaciones que a la hora de las horas pues hay que tener bien en cuenta. Mire, por ejemplo, en este caso, en Marcos 9:35 dice, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero entre vosotros, será el postrero de todos y el servidor de todos, o sea, será el diácono, será el servidor. Y mire, déjeme ver, hermano Enrique, nos ayuda por favor con 1 Corintios 3:5. 1 Corintios 3:5. Amén. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Vea qué curioso, dice, ¿qué es Pablo? ¿Verdad? Por aquello de que casi siempre se toma ese criterio. ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, son diáconos, son diáconos. Entonces imagínense, si Pablo se refería a sí mismo de esa manera. Ahora, yo no le digo de que no exista esa distinción del libro de Efesios. No, tal vez no tanto eso, sino la manera en la que a veces la gente lo toma, pues. La manera en la que la gente lo toma, de que la gente lo toma, que si a alguien le llaman así, pues olvídese, ya está en otro nivel de que ya hay un montón de cosas que no se pueden hacer con él, porque es otra persona, pues. Iba a decir hermano Enrique, perdón, me pareció escucharle. No, ¿hola? No, 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 pastor. Ok, entonces vea de que estos son algunos de los pasajes en el Nuevo Testamento donde se ve precisamente lo que la palabra diácono significa. Ahora, si regresamos al pasaje que es el que ha dado origen a todo esto, mire, aquí se da una situación. ¿Y por qué razón fue necesario ponerlos? Mire si leemos el texto otra vez. Dice, en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, mire qué tremenda esta palabra, hubo murmuración. No dice que era verdad. Fíjese bien en eso. No dice que era verdad. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Note el otro detalle, que era una de las cosas que tenía la iglesia en el primer siglo, era de que la predicación de la palabra y el interesarse por las personas como personas era importante. ¿Sabe tal vez a veces cuál siento yo que es el problema, por ejemplo, de situaciones como la teología de la liberación, por ejemplo? Que la teología de la liberación en su, digámosle así, énfasis, por utilizar una palabra, se centran solamente en lo social. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a veces se ha dicho cuando se discute la cuestión esta de la teología de la liberación, es de que a veces, por ejemplo, ¿por qué surgen ese tipo de ideas? Porque en algún momento la iglesia dejó de hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Hay quienes dicen, mire, ¿y por qué, por ejemplo, nació el arrianismo? O sea, la negación de que Jesús sea Dios. Porque en algún momento la iglesia descuidó enseñar eso. ¿Por qué, por ejemplo, nacen doctrinas como los mormones y todo ese tipo de cosas así? Porque en algún momento hubo cosas que la iglesia descuidó y no hizo, ¿verdad? Entonces, en este caso, los apóstoles dicen, mire, hay dos cosas que tenemos que hacer. Uno, predicar la palabra de Dios. Y dos, servir a las mesas. Las dos cosas las tenemos que hacer. Y fíjese que una de las cosas curiosas, por ejemplo, que llama la atención, yo estaba viendo uno de estos días un documental de Discovery, por ejemplo, y hacía mención acerca de que por qué el cristianismo creció en el primer siglo. Era precisamente porque el cristianismo tenía una cosa que ninguna filosofía o religión en el primer siglo tenía. Era el hecho de, por ejemplo, de ver que los hombres y las mujeres somos iguales ante los ojos de Dios. Porque, ¿qué es lo que sucede? Según la ley romana, por ejemplo, seres humanos solamente eran los hombres mayores de 18 años. Los varones que no tenían 18 años y las mujeres, según la ley romana, eran cosas. ¿Se imagina usted en ese mundo cómo les vino a sonar de que el hombre y la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Era una completa revolución, pues. Era una completa revolución. Ahora, vea de que en este caso la situación se dio precisamente por un rumor. Ahora, y eso que dice de las disputas de los griegos contra los hebreos, ¿qué era lo que sucedía? El comentario exegético explica de que en este caso los helenistas, o sea, los judíos de habla griega, la mayoría nacidos en las provincias, y los hebreos nacidos en Palestina que hablaban su lengua nativa y que acostumbraban despreciar a los griegos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? A la hora de las horas, la iglesia estaba haciendo algo, y llama la atención esto. La iglesia se iba a dividir por estar haciendo algo bueno. Porque si usted dice, mire, y hay que ayudar a la viuda, bueno, y no en el libro de Isaías dice pues de que cuando habla acerca del verdadero ayuno, entre otras cosas menciona que el verdadero ayuno dice es que compartas tu pan con el hambriento, dice que, ¿cómo se llama? Que ayudes a las viudas. Hablando acerca de, ahí en Isaías 55, o 58, perdón, hablando acerca del verdadero ayuno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que la iglesia estaba haciendo estaba bien, pero ¿qué era lo que sucedía? Se empezó a levantar la sospecha de que había algo que se estaba viendo mal. Entonces, ahora mire qué es lo que sucede, mire la decisión, la manera en la que los apóstoles van a enfrentar el problema, y lo van a hacer de esta manera. Hermana Gloria, ¿nos puede ayudar con la lectura de ese pasaje, por favor? Hechos 6 del 3 al 4. Aquí, hermano. Para darle la bienvenida. Tenía días de no verla, un gusto. Gracias, que tenía problemas con el micrófono. Micrófono. Ok. Hechos 6, 3 al 4. Sí. Buscad pues, hermanos, de entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
mire la manera en la que los apóstoles enfrentaron el problema. Vea que no se pusieron a decir, mire, ¿y quién dice eso? Tráiganlos aquí para ver de qué discutan, a ver cómo lo resolvemos. No, esa no era la solución. Eso era hacer más grande el problema. Entonces, ¿cuál fue la idea que tuvieron los apóstoles? En lugar de ponernos a ver de que quién dijo qué, o que si es cierto o no, mejor lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una solución que lo resuelva de una vez por todas. ¿Verdad? Fíjese que esto incluso se dice, a veces cuando uno trabaja en equipos, ataque el problema, no a la persona. ¿Verdad? Porque a veces el problema es que nosotros atacamos a las personas. Es que él dijo, es que ella dijo, estamos atacando a la persona. Y lo que hay que hacer es que hay que atacar el problema. Mire cómo lo hicieron. Dice, buscad pues hermanos. Detalle, ¿qué era lo que estaban haciendo los apóstoles? Enseñándole a la gente a poder ellos hacerse responsables de sus decisiones. Perfectamente los apóstoles hubieran podido elegirlo, vaya, fulano, fulano, fulano y fulano, punto. Pero ¿qué era lo que sucedía? En algún momento como que podía existir aquella cuestión, mire, esos que eligieron ahí, porque esos que han elegido, mire, son favoritos de los apóstoles, por eso es que los pusieron a eso. Pues. Pero ¿qué es lo que hacen ellos al decirle, búsquenlos ustedes? ¿Qué están haciendo? Les están enseñando a que den el paso de ellos a aprender a tomar sus propias decisiones. Y la otra cosa, a descubrir que dentro de la iglesia hay gente capaz. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros. Mire, ¿por qué lo vamos a ir a buscar a otra parte? Si aquí hay gente que perfectamente puede hacer esto. Mire, yo una vez, hace años, vino a predicar por acá un pastor que él escribió un libro, por cierto, el libro se llama Discípulo y el autor se llama Juan Carlos Ortiz, es un pastor argentino. Entonces él cuenta en el libro, por ejemplo, de que dice que habían veces que, por ejemplo, en los cultos de oración oraban que por las personas que no tenían trabajo y toda la cosa. Y dice que una vez hicieron lo siguiente. A ver, dijo, pónganse de pie las personas que no tienen trabajo. Se pusieron de pie como 8 personas. A ver, le dice, ¿tú qué sabes hacer? Ah, yo soy plomero, le dice, después otro, yo soy contable, yo soy secretaria, yo soy enfermera, y a cada quien dijo, vaya. Y ya después empezaron, a ver, ¿quién necesita un plomero? Ya alguien levantó la mano, vaya. ¿Quién necesita un contable? Ahí está. ¿Quién necesita una secretaria? Ahí está. ¿Quién necesita una enfermera? Ahí está. Todos salieron con trabajo. Y todos estaban orando, y todos estaban orando por algo que la solución la tenían ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dice buscad, mire, ¿por qué tenemos que esperar? Es que como el pastor no ha dicho nada. Y lo peor del caso, ¿sabe cuál es? Que habemos pastores que somos tan manipuladores que queremos que la gente no haga nada si no nos han preguntado a nosotros qué hacer. ¿Verdad? Fíjese que nada menos este estudio que estamos teniendo el martes hicimos un programa de radio. Y viera qué curioso, porque en el programa se permiten llamadas de radio, llamadas de los oyentes. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es de que los oyentes se empezaron a centrar en la cuestión esa de aquellos líderes que no permiten que la gente les diga nada. ¿Verdad? Entonces, vea en este caso la madurez de los apóstoles. Mire, nosotros bien los podríamos elegir, pero queremos que los elijan ustedes. Elíjanlos ustedes y elíjanlo de entre la gente que está aquí, dentro de los mismos creyentes. Porque aquí está la otra cosa también, ¿va? De que a veces alguien hace un ministerio y mire, pidamos a la iglesia central que nos mande profesores, pidamos a la iglesia central que nos mande músicos, pidamos a la iglesia central que nos mande diáconos, cuando tal vez muchas veces hay en el lugar gente que puede hacerlo, pero que nosotros en nuestra cerrazón no le damos la oportunidad de que la gente pueda desarrollar y que pueda poner al servicio de Dios las capacidades que Dios le ha dado. Ahora, la otra cosa que mire, que también está bien interesante en esta discusión, mire qué exquisitos se pusieron.
Mire los 3 requisitos que tenían que tener. Buen testimonio, Ujú. llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Mire para qué los querían usted y no que los querían para servir mesas. Y porque están así de exquisitos de poner esos requisitos tan altos, ¿va? Fíjese que en lugar de decir, miren, necesitamos gente que pueda cocinar o necesitamos gente que haya administrado bodegas de alimentos o necesitamos alguien que sea disciplinado para llevar apuntes. Miren los 3 requisitos que pusieron. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Servir mesas. Dígame, hermana Claudia. Una pregunta, pastor. Dígame. Pensando en también los requisitos que menciona Pablo en Timoteo, allí Pablo habla de los obispos. Esos Sí. serían los mismos diáconos. No, ya más adelante los menciona a ellos por separado. Los menciona a ellos, ya vamos a llegar a ese pasaje, por cierto. Ya vamos a Ok. llegar a ese pasaje. Pero fíjese que lo interesante del caso es esto. Vaya, porque alguien podría pensar, vaya, fíjese en este caso, por ejemplo, si los están eligiendo para servir mesas, ¿por qué razón los quieren tan exquisitos? Pues sí, aquello de que buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, porque hay una cosa que es bien importante y en el servicio hay que tomar en cuenta. Es que no solamente se trata de poner a alguien en la puerta, sino que la forma en la que esa persona que está en la puerta trate a las personas puede hacer la diferencia entre que una persona que llegue por primera vez entre a la iglesia o no vuelva nunca. Fíjese que yo estaba escuchando a un pastor que estaba poniendo un día de estos un ejemplo bien interesante. Resulta que ellos tienen la iglesia en un hotel, ahí se reúnen. Y un día que él llegó, dice, estaba una persona parqueándose. Y él lo que hizo fue que le indicó, por aquello de que la maniobra estaba un poco complicada, lo que hizo fue que le indicó cómo era, le dio la guía para que pudiera meter el carro sin ningún problema. Perfecto, ahí ya todo quedó bien. Ya cuando él subió al salón que les tienen asignado, resulta que la persona a quien él le había ayudado a parquear entró a la iglesia, era una persona invitada. Ujú. ¿Qué tal si él le sale pesado? ¿Qué tal si él hubiera dicho, a mí no me importa, y que aprenda a manejar, ¿va? Que aprenda a manejar o que no maneje para que no estorbe, ¿va? Pero ese gesto de él ayudarle a la persona a parquear hizo la diferencia para que esa persona no se fuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A pesar de que lo que iban a hacer ellos era servir a las mesas, ¿qué les pide? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Nada más, nada más. Entonces, ¿qué le demuestra a usted? Que el servicio, que algo tan trivial como servir a las mesas, a la hora de las horas requiere cierta calidad de gente. Pues. No. Bueno, me contaba alguien un día de estos, por ejemplo, que dice que se acerca a una persona y le dice, fíjate que vos me caías mal, pero ¿sabés qué pasó, Luis? ¿Sabés por qué me quedé? Porque la primera vez que yo vine a la iglesia, vos me dijiste, bienvenido, espero que sigas viniendo. Nunca nadie me había dicho eso. Nunca nadie me había dicho eso. Pero solo por eso que vos me dijiste de bienvenido y esperemos que sigas viniendo, solo por eso me quedé. Y aquí estoy. Qué franqueza. Entonces, claro, a la hora de las horas, esas cosas que podría decir, no, mire, pero eso no importa. ¿Cómo no? Importa y muchísimo. Entonces, vea la manera en la que lo hicieron. Mire, elíjanlos ustedes. Ustedes tienen la capacidad de elegir. Nosotros les estamos delegando para que tomen esa decisión.
Usted se fija que Moisés en algún momento como que enfrentó ese tipo de problema. Primero cuando cuando él se ponía a resolver todos los problemas de la gente, ¿verdad? Y que Jetro le dijo que pusiera jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. Después en alguna otra ocasión le volvió a decir lo mismo y dice que Dios le dijo, reuní 70 varones y voy a pasar del espíritu que hay en ti para que estén ellos también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve que en algún momento Moisés enfrentó ese problema de querer abarcarlo todo. ¿Y qué fue lo que la iglesia hizo? Delegar. Claro, no lo hizo de una sola vez, sino que le fue delegando en la medida en la que ellos eran capaces de poder tomar sus propias decisiones. Así poquito a poco fueron aprendiendo. Ahora mire la otra cosa que sucedió. Dice, bueno, y vea el versículo 4, porque dice, y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. O sea, no es que vamos a dejar de repartir comida. Hay que seguirla repartiendo. Pero lo que vamos a buscar es una manera correcta de hacerlo. Fíjese que yo escuchaba un día, veía una entrevista un día de estos que a mí me llamó la atención, que dice que a veces cuando ocurren catástrofes en el mundo, uno de los problemas que se da es que la gente no ayuda correctamente. Por ejemplo, cuando fue el tsunami allá en Filipinas, por la cosa porque es una zona sísmica bien, bien tremenda. Una de las cosas que la gente mandaba es arroz. Y el problema es que Filipinas es uno de los mayores productores de arroz. Entonces ellos no necesitaban arroz. Lo que ellos necesitaban era agua potable, leche en polvo para los bebés, pampers, comida enlatada. Entonces a veces como que el asunto está, ok, ayudemos, perfecto, pero hagámoslo con cabeza. Hagámoslo con cabeza. Entonces es por eso que los apóstoles dicen, mire, hay que seguir atendiendo a las mesas. Elijan ustedes personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que se encarguen de hacer la comida, de llevársela a la gente, de tratarla con amor. Y nosotros nos vamos a seguir encargando de lo que tenemos que hacer. Las dos cosas hay que hacer. Las dos cosas hay que hacer. Solo que repartamos el trabajo. Y mire qué fue lo que hicieron. Después dice Hechos 6 del 5 al 7. Hermano Jaime, si lo puede leer, por favor. Hechos 6 del 5 al 7. Dice así la palabra de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Palabra de Dios. Otra vez. ¿Y por qué si solo iban a servir mesas? ¿Por qué les impusieron las manos? ¿No será que ser diácono es un ministerio más importante de lo que nosotros nos imaginamos? Porque le diré, si solo iban a servir mesas, se estaban tomando demasiadas molestias. ¿Verdad? Si solo fuera la muy cosa de decir, mire, aquí tenemos una cafetería para que sirvan a la gente, se están tomando demasiadas molestias. Pero ¿qué es lo que sucede? Si estamos tomando en cuenta de que el testimonio de la iglesia, el crecimiento de la iglesia estaba en juego, pues hasta muy poquito estaban haciendo. Dígame, hermana Claudia, perdón. ¿Cuál es el ministerio de la palabra? Porque allí habla de que ellos iban a persistir en la oración. Entonces, de las 16 horas que permanecían despiertos, estaban dedicándose al servicio de la palabra, pero ¿cuál era ese? ¿Era el de la predicación? ¿Era el evangelismo? Sí, Era... aunque también agreguémosle una cosa. Recuerde que yo no tengo palabra que dar si yo no estoy estudiándola, ¿verdad? Entonces también ellos necesitaban el tiempo para su crecimiento.
Porque a veces, ¿cuál es el problema que se da? Por ejemplo, de que a la hora de las horas, bueno, muchas veces se critica esta cuestión de, por ejemplo, de comprar libros de sermones, ¿no? De que hay quienes lo que hacen es, mire, como no tengo tiempo de preparar sermones, voy a comprar libros de sermones y los voy a agarrar de ahí. Sí, pero la idea no es meramente ir y repetir, sino algo que sea vida para mí. Claro, usted ve a los apóstoles involucrados, por ejemplo, que cuando van al templo, de que sanan al paralítico y una serie de cosas, o por ejemplo las persecuciones, de que dice que los metieron a la cárcel y que después de que los azotaron dijo, vaya, váyanse, ya se pueden ir. Y los apóstoles dicen que salieron gozosos de que haber sido tenidos por dignos de padecer por el Señor. Entonces se ve que en ese sentido el predicar la palabra como que implicaba varias cosas, pues. Implicaba varias cosas, situaciones que, digámosle así, que como que iban, ¿cómo le podría decir? Como que iban a la cola de hacer eso. El tener que estar resolviendo este tipo de cosas. Porque vaya, si ellos en algún momento dijeron, no, mire, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a estar aquí y nosotros vamos a ver de que se reparta la comida bien. ¿Y la predicación? Entonces se ve de que en ese caso el ministerio de la palabra se ve que abarca muchas más cosas, pues no meramente el hecho de decir, ah, mire, me voy a parar a predicar, porque el me voy a parar a predicar, entre otras cosas, implica que yo he tenido un devocional, implica que yo he tenido un momento de intimidad con Dios. Porque fíjese que hay un pasaje que a mí me llama la atención bastante, que es en Génesis 12:2. En Génesis 12:2 dice esto, te bendeciré y serás bendición. Yo no puedo ser bendición para otras personas si Dios no ha hablado conmigo primero. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que la palabra primero tiene que ser verdad para mí. Porque cuando la palabra es verdad para mí, yo la predico con autoridad. Entonces no es meramente el hecho de pararse, abramos la Biblia y hablemos de lo que sea. No, yo también tengo que tener un tiempo fíjese que eso le explica a usted, por ejemplo, por qué en las Escrituras menciona que Jesús iba a los lugares desiertos a orar. ¿Y por qué? ¿No será que el mensaje que nos está dando es de que nosotros, si nos hemos metido a la labor de predicar, también necesitamos ese momento de intimidad con el Padre? ¿Para qué? Para que al tener ese momento de intimidad con el Padre, entonces tengamos un ministerio eficiente. Entonces, es la mezcla de varias cosas, pues. Es la mezcla de varias cosas. Entonces, ahora mire qué es lo que sucede. Mire qué es lo que sucede. Aquí está el pasaje que usted decía, mire, hermana Claudia. Aquí está, mire. Hermano Hugo, ¿será que nos lo puede leer? 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Amén. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos, a ver qué me tapa acá, bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Mire qué estándares tan altos. Mire Tremendo. qué estándares tan altos. Y uno dice, ¿y estos diáconos para qué los querían, pues? Estos diáconos para qué los querían. Si por poquito los quieren como para que cuiden la bóveda de un banco, ¿va? Porque dice honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
Y no que los diáconos solamente sirven para recoger la ofrenda y darle la bienvenida a la gente. En el pensamiento de nosotros, sí. En el pensamiento de la Biblia, no. ¿Verdad? En el pensamiento de nosotros, sí. En el pensamiento de nosotros, los diáconos son los que andan barriendo, trapeando, que cuando la gente llega de ir a sentarlos, de que a la hora de recoger la ofrenda, recogen la ofrenda, que después se van a una parte y la cuentan. En la idea de nosotros, los diáconos sirven para eso, en la idea de nosotros. En la idea de Dios, es un oficio tan especial que, entre otras cosas, dice que los diáconos, dice en el 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Verdad que el estándar está bien alto? ¿Verdad que el estándar está bien alto? Entonces, ahora imagínese usted, si para ser diácono el estándar está tan alto, no digamos para ser pastor. Mm. ¿Verdad? El ¿Verdad? tema que... ¿Cómo? No, yo digo, el tema que este tipo de mensajes no se escuchan en la iglesia. Realmente yo recién ahora interpreto lo que quiere decir la función de un diácono, y que es súper importante, súper importante. Lo que pasa es que hay veces uno, desde la ignorancia, no conoce, o uno hay veces lee pero no interpreta. Yo de hecho he comprado una Biblia de estudio para poder tener claridad en lo que estoy leyendo, pero estos mensajes deberían ser predicados. Y fíjese que le voy a decir una cosa, hermano Hugo, la idea es precisamente, y por el tipo de gente que reunimos acá, es que cada uno pueda hacer ese efecto multiplicador, ¿verdad? Amén. Porque algunos de los que están aquí o son estudiantes de teología o ya se graduaron de teología o están sirviendo en algún ministerio, precisamente que puedan llevar esa conciencia, pues, o el hecho de que, por ejemplo, que los videos se distribuyan Y libremente sin cobro, ¿verdad? Porque esa es una de sí, las cosas que a veces la gente dice, ay, mire, eso está bueno, pero cuesta mucho. Y a veces no toda la gente lo puede pagar. Fíjese que hay una razón por la que yo a veces he pensado un poquito en la cuestión del cobro, pero también una de las cosas que hay un pasaje que a mí me golpea y por lo que no lo hago, que la Biblia dice, recibiste de gracia, dad de gracia. Eso me golpea a mí antes de Amén. tomar esa decisión. amén, amén, Eso pero me golpea a mí vale, antes de tomar esa decisión. Va. yo esta semana estuve, bueno, como soy nuevo en esta reunión, me puse a mirar el canal y mirar un montón de videos y de hermenéutica y un montón de pasos. Y yo la verdad que me nutrí tanto en el conocimiento que súper bendecido, súper bendecido. Y con Amén. una enseñanza práctica muy clara, muy entendible para uno que es nuevo en la palabra, si bien hace un tiempo que uno se congrega, pero bueno, es como le digo, uno no recibe este tipo de mensaje, por ende busca este tipo de canales para aprender. Y bueno, y por algo Dios nos ha puesto en este lugar, ¿no? A usted y Y a nosotros. seguramente que si yo estoy consciente de eso, mi hermano Hugo. Hermana Claudia, dígame, perdón. Pastor, A ver. sí, estaban guardando algo valioso. O sea, era más valioso que la bóveda de un banco, era el reino. ¿No acuerdan? Nosotros somos embajadores, ¿verdad? Somos Claro, embajadores del reino del Señor. Entonces, los requisitos para nosotros son altos. claro. Por eso da un poco de temor que ahora pareciera que el evangelio está en oferta, ¿verdad? Venga, el 2 por 1, sea salvo. Entra al Cabal, reino, entre. No, el cielo no está en oferta. O sea, sí es cierto, lo recibimos de gracia, la misericordia, el amor del Señor, pero si somos embajadores debemos de representar bien a nuestro rey, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, ¿verdad? y es que vaya, usted se fija que una de las parábolas, por ejemplo, que ilustra el reino de los cielos en Mateo 13, ¿cuál es? La perla de gran precio.
O sea, el evangelio es una perla preciosa, que de tan preciosa que es, que hay que... Usted se fija, por ejemplo, que a veces cuando salen en documentales y cosas, por ejemplo, cómo manejan las joyas, ¿verdad? Que las manejan con guantes y toda la cosa. ¿Por qué razón? Porque el sudor las puede dañar. El sudor las puede dañar. Entonces, si no la va a comprar, no la puede tocar. Y ahí por eso es de que usted se fija que los requisitos de los diáconos son tan altos, pero espérese que viene la otra sorpresa. Viene la otra sorpresa. ¿Y los diáconos qué hicieron después? ¿Era la idea de Dios que se quedaran sirviendo mesas por el resto de sus vidas? No. Mire, aquí vamos al siguiente paso. Aquí vamos al siguiente paso. El futuro de los diáconos. Hay 2 diáconos de los que la Biblia nos habla qué pasó después. Vaya, porque teníamos el grupo de 7 que habíamos elegido allá. ¿Y a Esteban qué le pasó después? Mire lo que le pasó después, hermana Gloria, si nos lee, por favor, Hechos 6 del 8 al 12. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamado de los libertos y de los de... Ay, se me fue. De los de Sirene. Y de los de Sirene. Acá en esta parte de acá. Entonces se levantaron y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo y al Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solvientaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces, ¿qué hizo Esteban después? Él empezó siendo diácono. Pero ahora, ¿qué hace? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. ¿Y qué hacía después? Predicar. ¿Y qué le pasó después? Lo mataron. Que dice en Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, ¿qué fue el diaconado? Fue el primer paso para lo que seguía después. ¿Verdad que los diáconos es otra cosa? ¿Verdad que los diáconos es otra cosa? Entonces, es que el asunto es, pues mire, yo como ya soy diácono, feliz. Y esto aplica para cualquier ministerio, oye. Esto aplica para cualquier ministerio. ¿Qué son? Son escalones para que subamos a donde Dios nos quiere llevar. Fíjese bien. Los ministerios son escalones para que subamos a donde Dios nos quiere llevar. Y el otro, veamos el otro. Mire el otro. Felipe. Mire lo que le pasó a este caballero. Hermano Jaime, si nos lee, por favor, Hechos 8 del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viviendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Palabra de Dios. Se fija que también Felipe, al igual que Esteban, ¿qué fue lo que sucedió? El diaconado fue, por decir así, la grada para lo que seguía después. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer Felipe? A anunciar el evangelio. Y no solamente eso, sino que también menciona la escritura de que Dios lo utilizó para que se convirtiera el etíope, que era funcionario de la reina de Candace.
¿verdad? Y no solamente eso, sino que mire lo que ocurrió acá. Hermano Hugo, léanos por favor Hechos 8, del 39 al 40, el último párrafo que estaba. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, el que empezó sirviendo mesas, mire hasta dónde anda ya. Mire Tremendo. hasta dónde al principio le pidieron que fuera de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para atender la cafetería de la iglesia. Y ahora, ¿dónde lo tenemos? Predicando. Y un ministerio tremendo. Y este versículo le va a encantar, mire. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ya no es el diácono, el evangelista, que era uno de los 7 que teníamos allá en Hechos 6, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Verdad que el ministerio fue cambiando de una manera que ellos ni siquiera se lo imaginaban? ¿Va? Ellos ni siquiera se lo imaginaban. Mire, yo uno de estos días fui a predicar a una iglesia y le voy a contar, mira qué bonito este testimonio. Resulta de que la iglesia, para los que están en El Salvador, pues está en Apaneca. Entonces resulta que el tecladista, ellos cuando empezaron la iglesia, lo que le dijeron fue a una persona que en el terreno que tenía, que les dejara predicar debajo de un árbol. Ahí comenzaron a predicar. Y un niño le dice, mi mamá dice que pueden hacer los cultos en la casa. Vino el pastor, se va a meter donde la mamá del niño y le dice, mire, ¿y es cierto que usted dijo esto? No dijo. O sea que había sido metidencia del niño. No. Pero viene el pastor y la agarró rápido y le dijo, mire, pero ya que estoy aquí y usted tiene un corredor ahí, ¿será que nos da permiso de predicar ahí? Le voy a preguntar a mi esposo, le dijo ella. El esposo le dijo que sí. Pasaron 24 años después de eso y el niño ese que había ofrecido la casa para ir a predicar era el tecladista de la iglesia. Amén. Entonces, estemos abiertos a donde Dios nos quiere llevar. Te lo repito, estemos abiertos a donde Dios nos quiere llevar. ¿Verdad? Puede ser que tal vez nosotros empezamos, ¿qué? Barriendo en el templo. ¿Verdad? Sacando la basura, limpiando baños. Pero pensemos a dónde Dios nos puede llevar. Ahora es el espacio para ustedes, así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a esto que hemos dicho, es el momento para que ustedes enriquezcan esto que acabamos de hacer. Veamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de anunciarles el tema de la próxima semana? Hermana. La pregunta, pastor, si el obispo y el diácono son lo mismo. No. El obispo vendría a ser como la función del pastor. No son lo mismo. No, son diferentes. Son diferentes. Sí, pero a esos también se les piden requisitos bien altos. Sí. A esos también se les piden requisitos bien altos. Sí, recuerdo a Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, contando el testimonio de una amiga de ella que renunció a una herencia millonaria porque se hizo cristiana. Y cuando se convirtió, se fue a servir a un orfanatorio de niñas. Y ella decía, renuncié a mi herencia por estar acá limpiando los baños, ¿verdad? Pero al final de los años, cuando la señora se iba a jubilar, le hicieron un homenaje y más de 200 niñas, ya mujeres adultas,
le hicieron el homenaje y de ahí habían salido pues esposas de pastoras, de pastores, servidoras, maestras. O sea, a veces el ministerio lo podemos ver que no vale mucho limpiando los baños, pero no sabemos que con nuestro testimonio, nuestro trato, nuestras palabras, podemos estar formando una nueva generación. Así es. Así es. Pues podemos estar inspirando a más de alguien, un evangelista, un pastor, una ministra de alabanza, en el caso de las mujeres. Hermano Jaime, dígame, perdón. Bastante en línea con lo que comentaba la hermana, que si no nos toca limpiar baños, hay que hacerlo de la mejor manera posible, respetando el oficio y dando con ello testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Claro. Y el hecho de limpiar baños significa que no nos estamos olvidando de la palabra, incluso teniendo estándares altos. Es que eso es lo tremendo del caso, ¿va? De que imagínese si en el caso de un diácono el estándar es tan alto, no digamos en el caso de los pastores. Porque usted se puede poner a leer, hacer este mismo ejercicio, a ver qué es lo que la Biblia dice de los pastores. Y si el estándar del diácono es alto, el del pastor es mucho más. El del pastor es mucho más. Es que esto es así como, por ejemplo, como los cirujanos que operan el cerebro. Que los cirujanos que operan el cerebro no manejan, porque necesitan sus manos bien, con el tacto muy bueno, sin alteraciones de nervios, porque van a tocar algo muy importante. Entonces es por eso de que en estos casos el estándar es alto. Por eso es que para ser diácono el estándar es alto. Hay diaconisas también. Para ser pastor el estándar es alto. Sí, a veces somos nosotros los que hemos rebajado los estándares. Así como dicen ahora, ¿va? De que en Latinoamérica hasta para ser presidente ya no se pide casi nada, por eso es que Latinoamérica está hecho un desastre, ¿va? Porque ponemos a cualquiera, ¿va? Si buscáramos gentes capaces, quién sabe cómo nos iría. Ya ve que por eso es que mire, a mí me llama la atención que, por ejemplo, Angela Merkel en Alemania era doctora en física. No era cualquier cosa. Ajá, pero ¿dónde está Alemania? Correcto, es la tercera economía más grande del mundo. Pero porque ponen gente capaz a manejar lo importante. Mientras que en Latinoamérica no va. Con solo que a la gente le guste, con solo que le sonría, con solo que abrace niños. Ay, vaya, él es el salvador del país. Y después Latinoamérica está hecha a pedazos. ¿Verdad? Porque ponemos a cualquiera. Las masas no piensan, pastor. No, pero ¿qué es lo que Las masas no piensan. Pero ahí es donde vamos al asunto, que es lo que nosotros debemos de hacer entonces a raíz de pensar. A ver, otro comentario, uno o dos más y de ahí les muestro el tema y terminamos. A ver. A ver. Diga, hermano. Lo importante también es el buen testimonio que uno da fuera de la iglesia, ¿no? Como ocurrió ahí en el estacionamiento, y que después se encontró con esa persona que iba como invitado. Muchas veces ocurre que el testimonio es dentro de cuatro paredes y uno en la vía pública, en la calle, es otra versión al hermano que ve dentro de la iglesia. Por eso es tan importante, no es solamente congregarse, sino buscar realmente de Dios. Así es. Así es. Eso sin lugar a duda. Por eso es de que usted ve, por ejemplo, en los evangelios, que por ejemplo Jesús cuando decía algo, ¿qué decía? Háganlo porque yo lo hago. Por ejemplo, ¿qué dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando lava los pies de los discípulos, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Según la narración en Lucas, Jesús les enseñó el Padre Nuestro porque dice que un discípulo lo vio orar. Y cuando Jesús terminó de orar, dice la narración en Lucas, le dijo el discípulo, enséñanos a orar
así como Juan enseñó a sus discípulos. O sea que Jesús no tuvo que darle una cátedra acerca de 5 puntos de la oración eficaz. La oración con poder. No, 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 no. Bastó con que lo vieran. Bastó con que lo vieran. Y los discípulos dijeron, nosotros queremos aprender. La gente se va a convencer no tanto por lo adornados o lo lindos o lo profundos que sean nuestros sermones. Bueno, incluso fíjese que hay una reflexión bien interesante, que Jesús dice en los evangelios, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que la credencial que debemos de tener los creyentes no es nuestra preparación teológica, que no es mala, no es nuestra preparación teológica, es que nos amemos unos a otros. Esa va a ser la creencia. Tremendo. Esa va a ser la creencia. Entonces, espero pues, y tengo la impresión de que sí ha sido, de que el estudio pues ha despertado la conciencia que precisamente yo quería despertar. Más tardecito el video va a estar subido. Dígame, hermana Claudia, perdón. Yo le quisiera hacer una solicitud, pastor. Dígame. Si podemos hablar acerca del tema del Evangelio de Jesucristo, porque en Gálatas 1:6 habla de otro Evangelio, ¿verdad? Y sí me gustaría que pudiéramos hablar o entender exactamente qué es el Evangelio, porque como que ahora se ha diluido, ¿verdad? Exactamente el conocimiento de qué es, porque la Biblia habla del Evangelio de Jesús y de la doctrina de Jesús. Vaya, entonces hagamos una cosa. Fíjese que yo para la próxima semana tenía este tema. El Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Ese es el tema que yo tenía para la otra semana. Qué lindo, qué buen tema. Vamos a entrar al lugar santísimo. Vaya, porque si es así, podemos hacer una cosa. Ese tema que usted me está sugiriendo, dentro de 15 días, o sea, después de sería ese. ¿Verdad? Sí, está bien. Para que quedemos en un empate técnico. Entonces la próxima semana va a ser el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, siempre el próximo jueves, ¿verdad? Así que no me queda más que agradecerles pues por su compañía. Más tarde va a estar subido el video para que usted lo pueda compartir. Así que solamente no me resta darle las gracias. Vamos a orar para terminar. A usted, pastor. Gracias. A usted, pastor, gracias por tanto. Muchísimas gracias, sí. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento. Te pedimos, Señor, que lo que se ha dicho haya caído en tierra fértil y que cada uno de nosotros pueda hacer un efecto multiplicador de lo que es el mensaje de tu palabra. Que el mundo vea no tanto lo que nosotros sabemos, sino la manera en la que Cristo es reflejado a través de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les Amén. bendiga y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Un saludo Amén. grande. Hasta luego. Bendiciones.